Bienvenidos al video 8, el último en esa clase hermenéutica. Hablamos un poco de poesía y otras cosas. Continuamos con cosas más prácticas. Un ejemplo de comparación y qué pasa cuando estamos trabajando en aprender un pasaje de la Biblia. Este es uno de los 4 pasajes que guarda relación de alimentación de 5,000. Vamos a leer y hablar un poco de las diferencias. Pero aquí, al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráigamelos acá, les dijo. Tráigamelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron. Ese es Mateo, es su versión. No podemos hablar de diferencias o hacer comparaciones ahora. Pero ahí, en Marcos aparece un poco más información. Y sí, cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi 1 año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayas y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Entonces, un poco más información de imposibilidad a comprar esa cantidad de pan. Entonces pregunté, ¿cuántos panes tienen ustedes? Preguntó, vayan a ver. En ese lugar, entre el tiempo de preguntar, hay acción diferente del otro. Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Ese número no estaba mencionado antes. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Entonces, tenemos un poco más de información. Pero esa información no cambió la historia, es solo ampliar con más detalles. Llegamos a Lucas. Al atardecer le acercaron los 12 y le dijeron, despide a la gente para que vayan a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos. Pues donde estamos no hay nada. Denles ustedes mismos de comer, les dijo Jesús. Pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esa gente, objetaron ellos. Porque había allí unos 5,000 hombres, pero Jesús dijo a sus discípulos, háganse que se sienten en grupos como 50 cada uno. Así que lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y allá. Aquí hay otras diferencias. Los otros no mencionó 5,000, pero aquí está mencionado. Marcos mencionó grupos de 100 y 50. ¿Es un error? No. No es necesario. El concepto es por grupos. 50, 100, pero otros solo recuerdan 50. Pero Lucas, con otros recursos y investigación, habla de Marcos, por los 2 números. Y paso a paso, información similar, pero con un poco más información. Y Juan, más detalles de todos. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe,
y a un nombre. ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerle a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ese no es contra los otros, es poco más información que de tiempo de preguntar y evaluar. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. En ese caso, es un pedazo, pero de un salario de 1 año, es comida para todo tener un poco de satisfacción. Entonces, ese representa la respuesta de uno y el otro respuesta de otro discípulo. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Antes no recibimos información de dónde encontraron ese pan. Ahora, una persona, pero por la dirección anterior, fui en busca de ese, se va en busca de la información. Hagan que se sientan todos. En ese lugar había mucha hierba, así que sentaron a los varones adultos. Eran como 5,000. Más información, pero en la cultura de ellos, 5,000 es el número de hombros. No, ninguna vez contar a las mujeres y niños. Entonces, el concepto de Mateo y Pedro, 5,000 es el número de hombres, pero Juan agregó esa información, ese es hombres. Y entonces hay más gente. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias, distribuyó. Entonces, en esa comparación, esa es una forma de comparación para aprender la información más importante, más cerca, más completo, cuáles son las diferencias y por qué, compartir de esa forma en el otro. Y entonces, ese es para ganar un poco más información de qué significa ese texto. Entonces, otro ejemplo aquí. Cuando estamos estudiando los símbolos, figuras, es como imágenes o fotos. Entonces, ¿qué significa esa foto arriba de las manos a los otros? Aquí en América Latina es la acción de personas que están adorando a Dios, ¿sí o no? O celebrando algo. Es ese sentido, esa idea. Pero si estamos en Grecia, esa acción es una insulta. Es como cubrir su mano con excremento e empuja la cara a la persona frente de ustedes. Ay, horrible. Entonces, en Grecia nunca levanta sus manos en adoración porque representan una cosa horrible. Por eso, cuando estamos investigando los puntos de información, es importante saber qué significa la acción o palabra. Es como ese hombre con su tatuaje. Ese es un tatuaje especial que tiene una historia de la persona, representan aspectos de su vida y sus deseos. Entonces, es parte de su historia, no es algo solo para tener una adoración. Y esa chica abajo, ¿qué significa esa acción? Bueno, no tenemos ninguna idea. No hay referencia en nuestra cultura, no hay otra más. Pero por una investigación podemos aprender qué significa esa acción. Es una chica de Francia, y en Francia ellos tienen esa acción a similar, usted es barocho, un barocho. Es una acción horrible, pero ese es el sentido de esa acción entre esa cultura. Pero nosotros no tenemos algo similar. Tenemos algo similar de esa acción. Tenemos tatuajes. Hay un tribu en Vera que usan tatuajes como eso. Pero hay otros estilos de pandillas. Depende del lugar. Hay otras interpretaciones y propósitos. Pero esa acción de la mujer, no existe nadie similar.
aquí en Panamá, en América Latina. Por eso, ese es como en la Biblia. Hay algunas cosas que aparecen similar, pero son opuestos o diferentes. Hay cosas que tienen un sentido casi igual, como tatuajes. No es solo adoración, es parte de historia o representan conexiones personales a su cultura, a su pueblo. Pero también hay cosas como esa acción de borracho que no tenemos ninguna referencia local. Por eso hay necesidad de investigar, estudiar, recursos, información, a ganar una idea de qué significa la acción y el contexto de hacerlo. Otra idea o otra historia que representan cultura es la historia de ese centurión. En Capernaum había un centurión cuyo siervo, a quien él estaba estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a sus dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Pero hay otro motivo, pero la cosa interesante es, aquí es el pasaje en Mateo. Al entrar Jesús en Capernaum, se les acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa de parálisis. ¿Hay dos historias o uno? Si hay uno, ¿por qué la diferencia? Es como eso, en Lucas. Lucas está hablando con personas no hebreos. Y entonces hay necesidad de explicar, es el centurión que está haciendo las cosas. Pero en hebreo, esa idea de hebreo es, otra vez, en Lucas, las personas representantes vinieron en lugar del centurión. En Mateo, en esa cultura, el concepto, si una persona como representante está presente, es igual de la persona. Entonces, no habla de representantes, habla de centurión como estaba presente. Pero en la cultura, el embajador es el presidente en hebreo. Pero en griego, Roma, ese no funciona. Es necesario de hablar de la presencia de ese centurión. Entonces, ¿cómo aprender las diferencias y similitudes en ese proceso para explicar por qué hay diferencias y qué significa? Entonces, Jesús es nuestro representante al frente de Dios. Nuestra presencia está representada, ganamos salvación por la presencia de Jesús en nuestro lugar. Entonces su sacrificio, no hay necesidad para nosotros hacer un sacrificio de vida como Jesús. Hay posibilidad de sacrificar nuestra vida, pero no para ganar nuestra salvación, a ganar o a tener algo de Dios, para dar acceso a otros a Dios por nuestra acción. Entonces, otra cosa interesante. ¿Quién lepra es bien conocido a ustedes, de los dos? Bueno, por supuesto, ese lepra aquí es más conocido aquí. Lepra que usa un combustible querosene, pero ese no es el lepra de la Biblia. Ese lepra no existió. El lepra de la Biblia es ese jarra del tamaño de su palma, como eso, sienta bien en su palma, con una cantidad pequeña de aceite, porque ese material, ese aceite pasa por ese material y sacó a la mesa. Entonces, estaba necesario llenar un poco y a prevenir el perdido por los lados de ese material. Ese es la lámpara de los vírgenes, de 10 vírgenes. Y estaba necesario tener otra jarra de
aceite extra. No querosene, porque no existe querosene en esa época. Entonces, cuando estamos aprendiendo qué significa, ese da a nosotros la comprensión de la necesidad de tener otra jarra, porque el tamaño estaba suficiente para luz de 2-3 horas y para continuar a reinar otra vez y a veces reinar otra vez again, depende, otra vez again, en inglés. Entonces ese es el proceso. Entonces en la Biblia esa lámpara mencionada por Jesús en otras historias y en esa parábola no es el lámpara de nosotros, de querosene, que pueden pasar toda la noche sin rellenar. Este es el lámpara de jarra del tamaño de su palma que necesitan rellenado a cada 2 horas. Entonces ese es el concepto y guardar su aceite en otra jarra que el aceite no penetrar. Entonces en los estudios de las imágenes o de la palabra es importante para nosotros a comprender las diferencias y cómo impactar la historia, las diferencias. También la historia de Sennacherib. Hablamos de la biografía de Sennacherib. Esa historia es muy interesante, la destrucción de un ejercicio de 185,000 personas de una noche por los ángeles de Dios. Pero interesante, en la historia escrito por Sennacherib, no hay mención de esa derrota. Hay mención de tributo, pero nada de su fracaso. Y el resultado de ese fracaso, su muerto por las manos de sus hijos. Pero en la Biblia, la información es destrucción del ejercicio por los ángeles, por el orgullo de Sennacherib contra el Dios de Israel. Sí, hay 2 historias bien diferentes. ¿Cómo arreglar esta situación? Pero por la investigación, leemos Heródoto, que mencionó la destrucción del ejercicio, pero en ese caso no dar causa a Dios, los ratones que comieron las cuerdas de arcos, que causan miedo y todo el mundo huyeron a otros lugares, porque al regresar a Siria sin éxito es igual de morir. Entonces mejor no regresa a Siria, pasa a otros lados a salvar su vida. Pero Tarharka, un sacerdote de Egipto, mencionó una distracción no esperada, algo increíble, pero sin explicación de lo que pasó. No hay deseo de dar honra y gloria a Dios por su poder. Por ese reconocimiento pueden causar miedo, podría causar miedo en su población. A Josefo que escribir, y una persona que tenía acceso de muchas historias e información que no existe ahora, escribió su libro de acuerdo de la Biblia, pero mencionó en su material otro hombre, otro histórico, Berosos, que habla de ese evento y un muerto de 185,000 soldados. En ese caso, por una enfermedad. Entonces, en la realidad, hay una concordancia del número y un evento horrible que causa el muerto de ese número de gente en un tiempo inmediato. Pero otra vez, por su deseo de no dar creencia en Dios, habla de otra causa. Pero cuando hablamos, es posible para los ratones comer las cuerdas de 185,000 arcos en una noche, o a tener una enfermedad tan fuerte que mató a 185,000 hombres en un tiempo de días.
No, sin el poder de Dios ese no pasó. Aún esa enfermedad de plaga negra de Europa no mató gente de esa cantidad en ese tipo de tiempo, ese espacio. Pero cuando estábamos estudiando la palabra de la Biblia, es posible ganar información que da a nosotros confianza en la información y la historia de la Biblia. Pero es un proceso de investigación. Otra, esta es concordancia, una comparación de un salmo de un evento mencionado en Samuel. La autoría con Batseba y David y el muerto del hijo. Ese es el salmo que guarda relación de ese evento y ese arrepentimiento, lamento de David. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Otra vez, ese sistema de poesía que estudiamos en la clase pasada. Yo reconozca mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, ese sepulcro, tumba. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa. Entonces la respuesta de David, durante el tiempo de enfermedad, llora, ora, pero cuando llega el día de su muerto, cambia su ropa y continuar con su vida normal. Por eso su sentencia es justo, su juicio irreprochable. Yo sé que yo soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Ese representa pensamientos de David sobre lo que pasó en su vida. Y hay más, ese es un ejemplo. Entonces, esos paralelos, ayudarnos a aprender por qué David pasa ese tiempo en llorar por ese bebé, pero cuando muere, cambia su ropa y continuar con su vida normal. Ya, otras personas preguntaron a David por eso y David dijo que durante el tiempo de vida tuve la esperanza que ganó su vida también, pero cuando murió no hay nada más para hacer. Voy a ver ese chico cuando llega al cielo, una confianza en el perdón de Dios que está representado en ese pasaje. Entonces, hermenéutica, vamos a hablar el uso doctrinal, porque hay propósitos en el estudio para establecer las verdades, las doctrinas para nosotros y direcciones para vivir. Entonces, en ese área de doctrina, uso correcto de la Biblia es el proceso de hermenéutica para evitar usos malos como las creencias falsas y religiones del mundo, mezclar con otro como esa religión de Bahá'í, es una mezcla, hace prevenir esa posibilidad para tener una teología correcta, una vida personal que siga correctamente la palabra. Entonces, el deseo es búsqueda de conocimiento de Dios. Es el primer aspecto. No estamos buscando leyes. Ese es como ese grupo de personas que siguen la ley como fariseos y esa vida legal es su propósito. Pero el propósito de la Biblia y hermenéutica es búsqueda de conocimiento de Dios, relación, descubrimiento de lo que Dios ha dicho. No nuestra definición, no nuestro pensamiento. En ese también, creencia que la Escritura contiene revelación de Dios. Estamos buscando Dios, no leyes, no doctrinas, pero en ese proceso ganamos ideas
de la estructura del plan de Dios, ganamos información de quién es Dios, qué significa salvación y pecado, pero la idea es aprender quién es Dios, verdad sobre Dios, verdad sobre hombre, verdad sobre Cristo, todos los tópicos, sentar en uno de los otros, colocar, caber en uno de los tres tópicos. También reconocimiento del lugar simbólico. Entonces hay símbolos de nuestra relación y de propósito. Antiguo Testamento informa Nuevo Testamento, no hay contradicciones del Antiguo contra el Nuevo, el Nuevo contra el Antiguo. Antiguo es fundación de lo que recibimos en Nuevo, ese reconocimiento, los dos tienen conexión. Basado en revelación, es la revelación de Dios, no del hombre. Por eso tenemos la confianza que es posible descubrir algo de Dios. Es posible aprender cómo tener una relación. Restringido al contenido bíblico. No hay derecho o permiso a basar una doctrina de otra palabra, otro libro, afuera de la Biblia. El pensamiento de un hombre no significa. La palabra es primaria. Uso doctrinal, cuidado grande del uso. No que está enseñando tiene fuerza, solo lo que está enseñando tiene fuerza. Claro. La palabra tiene fuerza, no las palabras de los padres, no del Papa, no de las tradiciones, no de las sectas falsas. Este es lo que pasó durante el tiempo de Jesús. Una cantidad de padres o maestros, rabis, sacerdotes, escribas más, que tomaron control de interpretación y por eso ganaron errores. Un papa como el sumo sacerdote que tomara la decisión a matar a Jesús para salvar su nación o su posición. Tradiciones que impactaron la vida y afectar su habilidad a saber a Dios. Las tradiciones de los fariseos y sectas falsas o grupos que usan la palabra a tomar control o empujar su idea, como los fanáticos, en su deseo de destruir los romanos. Entonces mantiene la naturaleza práctica enfocado. Hay propósito central en la Biblia, conocer a Dios, vivir en relación con Dios. Y sin construir algo en un texto incierto. No hay necesidad de usar textos no claras para tener información sobre la relación de Dios. Si no está claro, vamos a usar los claros primeros y si hay tiempo de estudiar, hay más revelación, más información, podemos ganar más información y explicar los pasajes desconocidos o escondidos. Uso doctrinal, hay tipos de materiales histórico o bíblico, esa revelación de estudiar qué significa una idea entre el Pentateuco, entre los profetas, entre evangelios, entre cartas de Pablo. Entonces, hay como estudiar la palabra en 5 contextos, que significa omnipotencia en cada uno. Ese es estudio histórico o bíblico. Y otro es sistemático, el estudio de la palabra en toda la Biblia. No para definir un proceso de crecimiento, ampliar el concepto, a tener una idea completa de toda la Biblia. Y a veces hay mezclas de los dos. Muchos libros sistemáticos existen, cada grupo tiene su sistemático. Nosotros como wesleyanos hay un
un estudio doctrinal sistemático, wesleyano también. Interpretador, cuál es la actitud, conciencia del lenguaje, uso de los principios, parte acaba en todo. Entonces, un parte necesita caber en todo. Otra vez hablamos de cómo comprender una cosa que cuando nosotros no leemos la Biblia entera. Porque la Biblia, un pasaje, es parte del total. Y la interpretación primera es la interpretación de la Biblia entera de esa idea. Para guardar contra errores en el futuro. Usa devocional. Bueno, hay muchos de nosotros que leemos la Biblia como devoción, para ganar algo de aplicación o dirección para cada día o por un rato o tiempo. Como gobernador todavía para las reglas generales de hermenéutica. No podemos escapar las reglas. Sentido literal, descripción de símbolos, definición, investigación y cuidar con aplicación cuando no hay un sentido claro para ese un pasaje. También la Biblia es un libro de principios. El concepto de la Biblia es dar a nosotros principios para vivir. No acción específica de cada día. No hay dirección de cómo usar su celular, pero hay principios de comunicación. Está bien a comunicar, pero cuando entramos en el templo, en el sinagoga, iglesia, el concepto es cerrar su boca y adorar a Dios. También el celular, apagar su celular y adorar a Dios. Principios. También no hay listas específicas de trabajo aprobado, lugares para vivir. No hay nada como eso. Pero hay principios de cómo vivir, cómo trabajar, qué significa un buen obrero, qué significa un buen vecino. El lugar no significa. Los principios son más importantes. El enfoque es el espíritu interno, cómo vivir como cristiano, como miembro del reino de Dios. Y no importa el lugar, no importa la condición del lugar, siempre los principios tienen aplicación. Ese es el propósito de leer devocional. ¿Cómo aplicar los principios? ¿Cómo aprender los principios? La guía es el espíritu del texto. Y dirección de una cultura traducido a otro. Siempre ese deseo, a traducir lo que está en esa cultura de la Biblia a mi cultura. Ese no es sencillo, es trabajo. Pero parte de los libros devocionales, el intento es la traducción de un pasaje de la Biblia al presente. Entonces también hay información, ejemplos, distinguir entre lo que está recordado y lo que está aprobado. Hay información recordado que representa el pecado de hombres. Ese como poligamía. Hay historias de personas que viven en poligamía, pero eso no significa que Dios aprobó, pero permitió por un rato. Pero el concepto de Jesús y en Pablo, el propósito o deseo de Dios es un hombre y una mujer. No uno con dos o dos con uno o hombre. Primer capítulo, 2 capítulos de Romanos tienen mucho contra mezcla de ideas. Aplicación directa cuando existe condenación o aprobación directa. Entonces, no mentir es directa, es sencillo. Los 10 mandamientos son bien claros para nosotros. Pero hay otros que tienen contextos que, como eso, no es permitido para una mujer entrar a la iglesia sin cubierto. Hay un contexto, Corintios. ¿Qué significa? Porque en cultura judeo es opuesto. El hombre no está permitido entrar sin cubierto en un sinagoga. ¿Cómo interpretar? ¿Cómo aplicar? El concepto es entrar con humildad para honrar a Dios.
no a ganar algo de reconocimiento personal. Las vidas de las personas revelan principios espirituales. Aplicación no requiere una aplicación literal. Entonces, si habla de ese hombre se fue para morir, no es necesario para nosotros ir a morir. Pero el concepto es, hay cosas para sacrificar en obediencia. Depende del pasaje y del propósito. Otra, hay promesas. Sí, pregunta sí, pero pregunta es, ¿esa promesa es algo universal? No guarda relación del pueblo de Israel o un grupo específico o para esa persona. O es una promesa personal para el momento, como esa jarra de la viuda de Siroc con Elías. Esa promesa va a llenará hasta el tiempo final de ese tiempo sin lluvia. Cuando la lluvia regresa, no hay más, esa jarra no rellena sin producción de otro aceite, no rellena por sí mismo. Condicional está basado en cumplir con varios pasos de desarrollo, acciones, como esa promesa de sanación de Naamán. No es primer, segundo, tercer, cuarto, cinco, séptimo, es sexto, es séptimo vez recibió su sanación. ¿Y es algo para el tiempo de la Biblia o es una promesa que tenía impacto a nuestro tiempo? Basado en compañerismo con Dios, comprensión puede cambiar, depende del tiempo de mi edad, de condición de mi vida. Mi persona, cuando hay cambios en mi persona, hay pasajes que en mi juventud no significan nada, pero ahora en mi tiempo de edad, tercera edad, jubilado, tengo una comprensión más amplia, es posible aprender qué significa un pasaje que está sobre personas de edad. Pero la palabra no cambió. Condiciones cambió, comprensión cambió, la persona cambió, pero la palabra no. Siempre está la palabra de Dios. Hay deseo a nosotros a recibir la palabra de Dios, o estamos buscando algo diferente. Entonces, ese está representando por la naturaleza de nuestras decisiones, nuestra obediencia a los mandatos, disponibilidad a recibir consejo y a escuchar el mensaje de Dios para otros y por otros. Ese proceso de investigación es ayudarnos a apoyar a otros, pero también por humildad a recibir información y consejo de otros. Ese es parte del proceso de crecimiento en esa investigación. Como pastor, maestro o líder, recuerda que somos ministros de la palabra de Dios, no de nuestra palabra. Ese es como protección contra hacer errores en predicación y enseñanza. No estamos hablando por nosotros. Estamos hablando en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Tomar cuidado. Tomar cuidado en ese proceso. Hay un pasaje en Santiago. Está bien estar un maestro, pero no muchos de nosotros debemos buscar esa posición porque hay amenazas, hay peligros y hay necesidad de tomar un cuidado grande contra hacer errores. Declara circunscrito por la palabra, estamos bajo la autoridad de la palabra no está bajo nuestra autoridad. Es bien evidente en varias personas y sus predicaciones. La palabra es su herramienta, ellos no es la herramienta de la palabra. Declara la verdad de Dios, no de mí. Realiza que Él es el sirviente
de Dios, no, no gobernador. Somos servidores. El servidor es la persona que tiene más valor porque está bajo la autoridad de Dios. Usa escritura de acuerdo de principios, evitar errores para pasar fuera de contexto, no sermonear. ¿Qué significa sermonear? Sermonear es siempre usar cualquier pasaje de apoyar, soportar mi posición. Hay pastores y líderes que tienen su tópico favorito. Y no importa el texto, comienzan de ese texto, pero al final regresa a su tópico. Ese es sermonear. No hay intento de investigar, explorar el pasaje. El deseo es ganar otra vez la posibilidad de hablar de mi tópico, mi área de fuerza, mi área de habilidad. Espiritualizar siempre usa como alegoría. Todo es espiritual. No hay cosas que guardan relación de la vida física. Entonces su salud está basado en problemas de pecado, su condición económica es basada en su condición económica. No hay nada que no esté impactado por su condición espiritual. Pero hay mucha información que en la Biblia también hay historias. Jesús habla de un torre que se cayó y la cantidad de personas que murieron. Y esa pregunta, ¿ese grupo de personas estaban más pegadores que el resto de nosotros? No. Todos nosotros estamos bajo la misma sentencia, el mismo juicio de Dios. Por nuestro pecado, vamos a morir, vamos a sufrir, vamos a experimentar problemas en la vida. A veces no directamente por mi pecado, pero por causa del pecado, todos nosotros vamos a encontramos problemas y asuntos que no guardan relación de cosas espirituales, es la realidad de ese mundo físico. Hay tormentas, hay terremotos, que pueden matar a nosotros en un momento y no guarda relación de mi condición como un cristiano o un pecador o algo. Es parte de ese mundo. Siempre hay posibilidades a encontrar problemas. No espiritualizar todas las situaciones. Entonces, hermenéutica es una guía. Y entre los comentarios hay guías para nosotros también. Hay guías para buscar los modelos buenos. Por eso ustedes tienen esa lista de recursos disponibles que son buenos. Apoyo con pasajes difíciles. Hay una función, no es para usar en todas las situaciones. Nuestro trabajo es investigar personalmente la palabra por esa escritura, el contexto y entre toda la Biblia, pero si por esa investigación personal no encontramos una respuesta o no estamos seguros de lo que encontramos, pasamos a los comentarios, diccionarios para ganar más información. Y cuidar no es para reemplazar estudio personal. Hay mucha gente que no estudia la Biblia, rápido pasa a un comentario. Y ese comentario es el pensamiento de otra persona, no representa su meditación, su tiempo personal con Dios. Porque cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la palabra, es pasar tiempo con Dios. No solo con cosas materiales, ese representa la oportunidad de Dios hablar con nosotros y escuchar a Dios. Pero cuando pasamos al comentario directo, es el pensamiento, encuentro de otra persona. No es algo personal. Primero, estudio personal. Cuidar cuando hace sugerencias o conjeturas. Está bien hacer sugerencias, pero cuidar, porque habla claramente, esta es mi sugerencia, no es la palabra de Dios. Pero por mi estudio tengo esa recomendación o esa idea. Pero necesitamos investigar más
probar si mi sugerencia, mi recomendación siga la palabra, no solo mi pensamiento. Hay cosas extras que pueden ayudarnos en ese proceso, estudios en la literatura del tiempo, estudios en la historia del tiempo, filosofía del tiempo, que ampliar nuestra comprensión y habilidad de estudiar. También hay libros sobre teología de los hebreos, pensamiento del tiempo, evaluación del pensamiento de Moisés, de varios de los profetas, y también en griego, tiempo de Pablo, información sobre los padres patrísticas que pueden ayudarnos. Entonces, esta es hermenéutica, es una clase, cubrimos mucho material bien rápido. Qué triste, porque a veces es importante para hablar más y más sobre varios de los tópicos y áreas, con más ejemplos para aprender. Entre nuestro tiempo, eso es lo que está posible, explicar los principios con pocos ejemplos y animar. El deseo es animar a ustedes a pasar o comenzar el proceso de estudiar, investigar la palabra de Dios, a ganar una mejor comprensión de qué significa esa palabra para mí. Gracias por su tiempo.